vamos a dar paso al último de los ponentes que nos acompañan hoy, don José Miguel Rodríguez Pardo, persona muy cercana a la mutualidad, pues es uno de los miembros del Comité de Ética e Inteligencia Artificial como experto externo desde el mes de julio. También es presidente de la Escuela de Pensamiento de la Fundación Mutualidad de la Abogacía, es consejero asesor de la mutualidad y además compagina estas actividades con otras, tales como consejero de Seguros Broker, coordinador académico del Máster de Ciencias Actuariales y Financieras en la Carlos III y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Pero sobre todas las cosas, José Miguel es un experto en ética del seguro y un humanista al fin y al cabo. José Miguel, cuando quieras, por favor. Bueno, buenos días. ¿Se oye o no? ¿Sí? Sí. Buenos días. Gracias, Enrique, por haberme admitido como consejero externo a la Comisión de Inteligencia Artificial, de Ética de la Inteligencia Artificial, y espero estar a la altura de las expectativas que siempre tenéis conmigo, ¿no? Bueno, yo lo que voy a hablar hoy es de cómo articulamos o los retos de la inteligencia artificial en relación con el seguro de vida, con el seguro privado. Porque aquí hemos hablado conceptualmente de lo que es la inteligencia artificial y aquí queremos ver hoy vamos a particularizar en el negocio asegurador que tiene determinadas singularidades por ser un sector muy regulado, como no puede ser de otra manera. Me vais a permitir en principio que haga unas pequeñas referencias de cómo se construye el precio en un seguro para que podamos ver la potencialidad que tiene la inteligencia artificial en el manejo del riesgo de una compañía aseguradora. Mirad, de una manera muy sencilla, el actuario, que aquí hay muchos actuarios, por lo que veo hay como 5 o 6 actuarios en la sala, el actuario para determinar el precio lo que necesita primero es clasificar riesgos y luego mutualizarlos. Clasificar riesgos es identificar riesgos que tienen naturaleza homogénea. Y esos riesgos de naturaleza homogénea, cuanto mayor sea la capacidad predictiva que tiene una compañía de seguros, pues mayor puede disminuir el tamaño de esas clases homogéneas de riesgo. Os pongo un ejemplo que ha surgido hace poco, se publicó en el diario The Sun en Inglaterra, que decía que una entidad de seguros en Gran Bretaña utilizaba 400 variables para medir un riesgo de la prima de un seguro de automóviles. Esto actuarialmente es una estupidez, porque no se puede identificar clases homogéneas de riesgos con 400 variables. Luego hablaremos independientemente de si hay variables que son éticamente reprobables o no. Pero de un punto de vista técnico, científico, actuarial o estadístico no tiene ningún sentido utilizar 400 variables. Luego el actuario lo que hace es, una vez que ha identificado las clases homogéneas de riesgo, las agrupa, las mutualiza y determina el precio. De tal manera que la persona que tenga peor riesgo y la que tenga mejor riesgo se están mutualizadas y determinan el precio final de un seguro. Lo que se llama la taxonomía actuarial del riesgo, aquí lo que nos permite es identificar qué variables podemos utilizar a efectos de explicación del riesgo. La primera que nos dice es que la variable tiene que ser determinante para la evaluación del riesgo y tener suficiente capacidad predictiva y justificando la causa última del riesgo. Esta última palabra es muy relevante y es de muy reciente incorporación en la deontología actuarial, que nos está diciendo, la sociedad nos está diciendo, usted tiene que identificar la causa última del riesgo y no se quede en unas causas que potencialmente no explican finalmente la variable. La segunda, la variable tiene que estar basada en principios actuales relevantes que proporcionen fiabilidad. Luego comentaremos un poco. En la definitiva, lo que nos está diciendo esta variable, este segundo criterio, es que tenemos que evitar lo que se llama técnicamente variables espurias, que identificamos correlaciones que no existen de verdad y son correlaciones casuales. Y la tercera, la variable, aquí utilizo la necesidad de utilizar esa variable, tiene que tener las ventajas, tiene que superar a los inconvenientes. Esto se ve con un ejemplo muy sencillo. Yo podría utilizar una variable para un seguro de vida de riesgo de fallecimiento pidiéndole a todos los clientes que se hagan un electrocardiograma en esfuerzo. Eso es una desproporción para el fin que yo quiero utilizar. Estas 3 variables nos darían un escenario, como se comentaba antes, un escenario científico o lo que se llama también laissez-faire approach, ¿no? Que es como si no hubiera derecho,
ni normativa. Estas tres variables me permiten identificar un riesgo, pero luego tenemos que pasarlos por el tamiz de las directivas de no discriminación o de protección de datos. Así es como sería, hoy por hoy construimos las variables del riesgo. Ha habido una conferencia muy interesante en Estados Unidos en mayo que nos está diciendo a los actuarios o a las personas que identifican el riesgo, nos está diciendo lo siguiente: tenéis la obligación deontológica de identificar todas las variables, todas las causas que explican un riesgo. Y esto puede ir en contra también de los principios éticos que estamos buscando. Nos dice, usted para determinar las tasas de mortalidad o de supervivencia tiene que identificar todas las variables, como pueden ser, por ejemplo, el género, el estado de salud, la fecha de retiro, el código postal, etcétera, etcétera. Cuanto más identifique las variables, mejor será capaz de predecir el riesgo. Y en Estados Unidos y Canadá, estas variables pueden explicar hasta 7 y 9 años de diferencia de esperanza de vida. Esto que se convierte para los que analizamos riesgos como una obligación deontológica, choca con los principios de no discriminación en alguna de las variables. Aquí veremos luego, quizá en el turno del coloquio, cómo podemos dar una respuesta. Si es que tiene respuesta a esto, bueno, os doy la respuesta: no es posible. No es posible conjugar los principios de identificar todas las causas con la tarificación que esté alejada que cumpla con todos los requisitos que nos marca la legislación en materia de no discriminación. Para determinar los riesgos hay una, a ver si soy capaz de explicar esto sin que sea muy complejo técnicamente. Cuando determinamos la heterogeneidad de los riesgos se puede dividir en dos partes, una que es la observable y otra es la no observable. La observable es la que yo puedo medir con los modelos más o menos complejos o no complejos. Y hay una siempre que será no observable. Y la no observable, ¿por qué? Porque estamos dentro de las ciencias sociales. Aunque estemos midiendo riesgos de autos, riesgos de hogar y riesgos de vida, estamos incorporando los comportamientos personales de los individuos. Y esto nunca lo podremos observar. Por mucho que los algoritmos sean perfectos, siempre nos quedará una parte del riesgo que definitivamente siempre tendremos que mutualizar y será riesgo no observable. Por eso las directivas comunitarias nos dicen, usted como compañía de seguros, para esta parte que no puede observar, tiene que tener capital para atender en caso de insolvencia. De ahí viene la parte de la heterogeneidad no observable. Es verdad que cuanto mayor sean los niveles de sofisticación de los modelos, la heterogeneidad observable pues cada vez será un componente mayor de toda la heterogeneidad del riesgo. Y esto lo que nos va a llevar es a que corremos el riesgo de desmutualizar el riesgo, la tarifa. Cuanto más identifiquemos las variables que explican un riesgo, el efecto mutual, que es el Sancta Sanctorum del seguro, pues puede quedar de alguna manera desdibujado. Pero para poner el precio tenemos que tener siempre un sustrato ético y no intrusivo. El sustrato ético ahora comentaremos ahora un poco más adelante, y el no intrusivo, esto es un concepto nuevo que viene fundamentalmente de los actuarios norteamericanos, que lo que nos dice es que no solo usted tiene que tener componente ético que cumpla con las normas de no discriminación, pero además tiene que ser no intrusivo. Comentando con Laura Duque, la directora de cumplimiento y miembro del comité, afortunadamente, de inteligencia artificial de la mutualidad, ella entiende, y comparto su reflexión, que el no intrusivo se refiere a la aceptación voluntaria y consciente de los datos que yo voy a determinar para la determinación del precio, que no necesariamente tienen que ser discriminantes. Esto se ha ido. Bueno, pues seguimos. Dentro de los avances que nos esperan en los próximos 10 o 15 o 20 años en la forma de medir los riesgos de una compañía de seguros, los de mayor impacto serán la inteligencia artificial, que es lo que nos ocupa, 5G, Internet de las cosas, blockchain y la computación cuántica. Y ahora mismo, en el estado del arte de cómo medimos los riesgos, ahora mismo estamos aquí, analizando con modelos predictivos, que lo que hacemos es qué ha sucedido en el pasado para predecir lo que puede suceder en el futuro. Este salto
es el que se nos espera en la próxima década, que son los modelos cognitivos, que lo que quiere decir es, yo pienso qué es lo que debe pasar y qué hago para que eso suceda. Y esto es el paso que nos va a ocurrir en las próximas décadas. Vamos a analizar en las próximas transparencias cuáles son los escenarios futuros que le espera a la determinación del precio. Fijaros, aquí la primera es de la asociación DICEA, que es una asociación que agloba todo el sector asegurador, nos está diciendo que los modelos predictivos en España, en general, bueno, en todo el mundo donde se utilizan, que, como se comentaba antes, esto no viene más del año 2010. Los primeros modelos predictivos en España se utilizaron en seguros sobre el 2008-2010, ahora están generalizados en todo el sector asegurador y nos está diciendo que tiene una capacidad potencial de reducir 13 puntos la tasa de siniestralidad. Y en productos como son los productos de masa, que son los productos de hogar de decesos y vida-riesgo, que están saturados actualmente en el mercado español, la única manera de mejorar los ratios de rentabilidad son profundizando en los modelos predictivos. Aquí nos está diciendo que tenemos una capacidad potencial de disminuir 13 puntos la tasa de siniestralidad, que es una auténtica barbaridad. Si vamos un poco más para allá, nos está diciendo que los modelos predictivos no solo se aplican a los modelos de determinación del precio, sino que aquellos todos elementos de la cadena de valor de una compañía de seguros cabe utilizar modelización predictiva, que puede ser el fraude, optimización de precios, segmentación de clientes, predecir reclamaciones, motores de recomendación, etcétera, etcétera. Cuanto más modelos predictivos podamos utilizar, los requerimientos de capital para la compañía aseguradora serán menores porque soy capaz cada vez mejor de medir el riesgo. Nos vamos a situar ahora en el año 2024. Según la revista de Actuary de hace 2 meses, lo que nos está diciendo que la inteligencia artificial en el mundo asegurador, el año 2024, las primas de seguros que estarán calculadas con modelos de inteligencia artificial serán 20.000 millones de dólares. Y este año se espera, con respecto al año pasado, un incremento del 1.500%. También esperemos en el año 2024 el uso generalizado de la telemática en los seguros de automóvil, hogar y vida, y con un aumento de las herramientas de gestión por Internet de las cosas. También el blockchain, los chatbots que ya habéis comentado antes, en el año 2023 alcanzará un volumen de 21 millones de dólares cada año, hasta llegar al 2023 a 2,8 mil millones de dólares en el año 2023. Y en el año 2023 el 65% de las compañías de seguros utilizarán robots de alguna manera. Para algo utilizarán un robot. De aquí la emergencia de empezar, antes de que esto se implante, de que tengamos sólidos fundamentos éticos, porque si no, esto puede ser un auténtico desastre tanto para la industria como para el cliente asegurado. Si nos vamos un poco más al año 2030, un informe de McKinsey de este mismo año nos está diciendo, como se ha comentado antes en las ponencias, que la persona individual utilizará dispositivos de inteligencia artificial en su hogar, en su vida cotidiana, en su auto, y lo que hará el seguro es estar conectado permanentemente con esos dispositivos y calculará el precio de manera dinámica y continua. Esto hoy por hoy el sector asegurador no sabe hacerlo. No sabemos calcular precios de manera continua y de manera constante, y esto es un reto que tiene la industria aseguradora, ¿no? Y lo que sí es verdad que está diciendo que las personas al sentirse controladas de alguna manera serán más responsables de su propia siniestralidad, y lo que redundará es que tengamos menores márgenes, menores tasas de frecuencia. Hay un ejemplo que me decía el otro día una alumna de actuariales, me decía que su empresa está aplicando ya lo que se llama los dispositivos de Pay as you Drive en los seguros de autos, y solo por el hecho de sentirse observado, los clientes disminuían la frecuencia de siniestros de autos en un 18%, solo por el hecho de sentirse observado. Si nos vamos un poco más allá, en la década de 2030, aquí os traigo la primera investigación que ha habido en la Universidad de Singapur con computación cuántica. Y esto lo que está diciendo está diciendo que las potencialidad que tiene la computación cuántica con algoritmos de inteligencia artificial nos está diciendo que ya el actuario ya no tiene por qué simular escenarios, sino que le va a dar la computación cuántica todos los posibles escenarios posibles ante un evento. Y esto lo que va es a cuestionar muy profundamente la técnica estadística que utilizamos los actuarios, que viene desde hace 300 años. Seguramente aquí la ciencia actuarial será otra ciencia pasadas 2030. Las consecuencias de esto yo no las podré
O sea, yo no soy capaz de observarlas y tampoco me importa porque el año 2030 pues, os tocará a vosotros observarlas, ¿no? A Fernando a ti sí te importa. Bueno, y una vez que hemos visto cómo se determinan los riesgos en una compañía de seguros, aquí, como os comentaba, al ser un sector muy regulado, tenemos el problema, que es un problema que es cada vez que identificamos una variable que explica el riesgo, la legislación en materia de no discriminación nos dice que esto usted no lo puede utilizar. Y estamos hablando de la raza, del género, de la situación del embarazo, de la discapacidad, de la genética, etcétera, etcétera. Cada vez que identificamos una variable, esa variable nos dice la norma, esto usted no lo puede utilizar. Por un lado, nos está diciendo, la técnica nos dice que puedo desmutualizar el riesgo, pero la legislación en materia de no discriminación nos dice, usted tiene que mutualizar riesgos que son potencialmente discriminantes. Y además a esto se complica en el que la ética no es universalmente única en todas las épocas de la historia. Os traigo aquí un ejemplo de esta fotografía que es de la Exposición Universal de 1958 en Bruselas, en el que una familia africana fue expuesta en una jaula de bambú y 41 millones de europeos fueron a verles y a darles de comer, ¿no? Bueno, pues esto, lo que hace 61 años era execrable, era habitual, pues hoy sería inaceptable. Y esto nos pasará con otras variables que hoy por hoy no sabemos intuir si van a ser o no discriminantes. Y aquí tenemos un problema. Cuando hagamos unos algoritmos en la mutualidad de la abogacía y analicemos en el comité ético que estas variables pueden ser éticamente utilizables, a lo mejor dentro de 5 años ya no se pueden utilizar. Y tirar para atrás un algoritmo es extremadamente complejo. Es muy complejo, con lo cual esto es un motivo de reflexión que tendremos que hacer de manera muy cuidada, pero que tampoco tenemos una varita, un vector para decir, ojo que esta variable puede ser o no discriminante, porque además aquí incorporamos un elemento que viene de unos juzgados de jueces norteamericanos que han creado la definición de discriminación inconsciente, que es una discriminación que yo, como el que crea el algoritmo, no tengo sensación de que estoy discriminando, pero luego llega un juez y dice, usted está discriminando aunque fuera inconsciente y esto usted no lo puede hacer. Con lo cual el problema se complica cada vez más. Sí nos sirve como primera referencia para el sector asegurador, que esto es muy interesante, la declaración de la circular de seguros número 1 del Estado de Nueva York en el año 2019, de enero del 2019. Esto sí que ya nos sirve para orientarnos. Y nos está diciendo, las autoridades de Nueva York está diciendo, sabemos que ustedes compañía de seguros, ustedes están utilizando datos externos que tienen un gran potencial para enmascarar realmente variables que son discriminantes. En Estados Unidos son especialmente sensibles a la raza, ¿no? Usted utiliza variables que aparentemente son inocuas, pero realmente usted lo que está tarificando es por la raza. Y además en seguros de vida y en vida riesgo de fallecimiento está utilizando fotografías del cliente, la localización geográfica del consumidor y dispositivos electrónicos, que lo que está haciendo un perfil de salud del cliente que a lo mejor no tienes totalmente el derecho a hacer esto. ¿Y qué está diciendo la Declaración de Nueva York? Está diciendo que una aseguradora no debe usar fuentes de datos, algoritmos o modelos predictivos que enmascaren tratos injustamente discriminatorios. Esta es la primera. Ya tenemos una referencia legal en el mundo, que es la directiva de Nueva York, la circular de Nueva York. La segunda nos está diciendo que el uso de fuentes, algoritmos o modelos predictivos deben tener una razón sólida, científica, para utilizar esa variable. Quiere decir que tenemos que explicitar realmente si la variable que voy a utilizar tiene relación concomitante con la variable dependiente que yo quiero medir, que puede ser la mortalidad de un individuo. Y dice la tercera, que también es muy relevante, dice el Departamento de Estado de Nueva York se reserva el derecho a auditar, examinar los criterios, programas y algoritmos de una aseguradora, incluso dentro de su alcance le puede incoar medidas disciplinarias, multas o incluso la revocación de la licencia, la suspensión o retirada del producto. Aquí ya nos está dando unas pautas que nos pueden ser de interés para el Comité de Ética de la Mutualidad, porque hasta que efectivamente la Comisión Europea dictamine un marco regulatorio y además ese marco regulatorio se explicite al mundo del seguro, pues pasará algún tiempo. Y aquí tenemos una primera referencia, ¿no? Muy interesante. También aquí, otro tema también que es muy relevante es
tenemos que reflexionar sobre el enigma de la exactitud frente a la determinabilidad. Cuanto mayor sea exacto el modelo que yo haga, más indeterminable es, más dificultad tenemos en capacidad de explicarlo. Y aquí tenemos un problema que tampoco, luego lo veremos en el debate, no tiene solución. Cuando se utilizan cajas negras, que hay algoritmos matemáticos que son cajas negras, que darán resultados muy precisos, pero son absolutamente inexplicables lo que hace la caja negra. La experiencia que tengo yo al dirigir trabajos de fin de máster en la universidad nos está diciendo que un modelo predictivo normal, que sí soy capaz de explicar qué variables intervienen en el modelo, pueden replicar más o menos el 82% de la variabilidad del riesgo. Y un modelo de inteligencia artificial, en las experiencias que hemos tenido, se nos van a 92, 94%. O sea, hay un nivel de incrementalidad en la capacidad de explicar la variabilidad. Pero esos modelos no sabemos lo que hace dentro. Y esto es un problema que es muy complejo. Si la Comisión Europea finalmente dice, oiga, usted tiene la obligación de explicar lo que hace dentro, no se van a aplicar estos modelos. Con lo cual, tenemos también aquí un debate que va a ser ciertamente interesante. Mirad esta frase, qué interesante es. Dice, el problema es que los algoritmos saben mucho sobre nosotros, mientras que nosotros no sabemos muy poco sobre los algoritmos. Y esta es una de las grandes conclusiones que nos va a llevar a reflexionar en el Comité de Ética de la Inteligencia Artificial. ¿Cómo podemos saber más de lo que hacen los algoritmos? Os traigo dos referencias de dos publicaciones muy interesantes. Una es este libro que se ha publicado, creo que fue el año pasado, que lo que nos dice aquí es que está hablando de los sesgos que puede haber en la utilización de los algoritmos y que podemos crear una serie de personas, en nuestro caso de riesgos, que queden excluidos por razón del uso de los algoritmos. Si esas personas que quedan excluidas del riesgo coinciden con las que son más vulnerables económicamente, estaremos haciendo una sociedad de personas inaseguradas, y eso es un tema que es muy, muy delicado, porque actualmente el porcentaje de riesgos que nos aseguran es muy pequeño en el entorno asegurador, pero si somos capaces, si los algoritmos nos están diciendo que esta persona no es asegurable o dicho de otra manera, el precio que le pongo a esa persona es tan elevado que no puede estar asegurada, estaremos creando algoritmos que estén dejando fuera de la sociedad de esa mutualización del riesgo a muchos asegurados. Otro libro también muy interesante que se ha publicado este año, Inteligencias Artificiales Éticas, dice una frase que yo no estoy de acuerdo. Dice, nuestro legado a la inteligencia artificial cuando nos sobrepase es dotarle de nuestra inteligencia y nuestros valores éticos a las máquinas pensantes. Esto no es posible. No podemos introducir en los algoritmos nuestra ética, porque la ética además no es única y es diversa en el tiempo y en la sociedad. Dice, la ética programada debe ser supervisable. Tampoco estoy de acuerdo. No podemos programar la ética, con lo cual no puede ser supervisable. Otra cosa es que pongamos criterios éticos antes de programar, pero no podemos meter nuestros parámetros éticos dentro de un algoritmo. Dice, los responsables de un programa deben ser identificables, esto sí, y hay que legislar con la obligación de que los algoritmos sean de código, sean públicos. Bueno, esto también ahora lo veremos. Bueno, ya habéis hablado de los dos grupos que han trabajado el Parlamento Europeo. Esto ya lo ha explicado Jürgen, con los principios rectores, que yo estoy básicamente también, como no puede ser de otra manera, de acuerdo. Es muy relevante lo que llaman la lista de verificación. Para el seguro es muy importante. En algunos elementos no es tan importante. Formas de ataque que puede tener y puede ser vulnerable. Has verificado qué daño causaría el sistema de inteligencia artificial si hace predicciones inexactas, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa realmente es dejar fuera del ámbito del espectro del aseguramiento a las personas más vulnerables por razón del uso del algoritmo. Esto sí que tenemos que tener una reflexión muy, muy importante. Insurance Europe, que es la agrupación de todas las patronales del seguro, al hablar de inteligencia artificial en enero del 2019, ha dicho, y no estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho, dice al leer el informe del grupo de expertos del Parlamento Europeo, dice, el sector asegurador está muy regulado y el uso, dice, prácticamente no nos preocupa porque el uso es responsable de la inteligencia artificial. Mienten y lo saben, esto no es verdad. No lo saben porque, de hecho, es la primera vez, como antes ha dicho el presidente de la mutualidad, y creo que debe ser de Europa, es el primer comité
de ética de inteligencia artificial de una entidad aseguradora en España, sin ninguna duda. Y en Europa quizá también puede ser la primera aseguradora europea que haga esto. Y la cantidad de retos e incertidumbres y dudas que tenemos es tan grande que no se puede decir con una frivolidad que tenemos el uso responsable de los algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, a modo de conclusión, aunque el presidente ya lo ha anunciado, para mí estos serían los principios rectores que podríamos empezar a trabajar, que es evidentemente la garantía del cumplimiento de los derechos humanos, la aceptación de los principios rectores de las instituciones y foros internacionales, la intervención activa de la gerencia de la entidad, tiene que ser multidisciplinar, hay que eliminar sesgos de discriminación consciente e inconsciente, abordar el concepto de variable intrusiva, garantizar el conocimiento ético de los creadores de los algoritmos, garantizar el cumplimiento de la protección de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos deberían ser como unos principios que nos pueden servir para empezar a trabajar en el comité de inteligencia artificial. Os pongo dos transparencias también que nos tienen que dar cierta cautela. La primera es, esta persona es considerado el premio Nobel de informática de este año y dice que la autorregulación no va a funcionar. Yo tengo mis dudas, pero es verdad que, como dice un profesor, Diego Garrocho, profesor de ética de la Facultad de la Autónoma de Madrid, dice la ética del negocio no se puede convertir en el negocio de la ética. O sea, hay que tener cuidado. O sea, no se puede pretender que por tener un comité de ética lo podamos vender como una bandera diciendo, mira, venir aquí porque mi negocio es ético, ¿no? Hay que tener mucho respeto a las conclusiones que hagamos en esto. Otra también que se está hablando mucho también es que no se puede hacer un lavado de cara de la ética, y esto han tenido muchas críticas las sociedades, las GAFA, estas famosas, los Google, Amazon, Facebook y Apple, de que están creando comités éticos como un lavado de cara sin una responsabilidad real de lo que tiene que ser un cumplimiento ético. Y termino con la siguiente, que esta reflexión es como el corolario de todo lo que queríamos comentar, ¿no? La educación, la comprensión junto con la gobernanza inteligente son las mejores apuestas para aprovechar los beneficios potenciales de los algoritmos y evitar la creación de una tecnología que no podamos entender y controlar. Por eso lo importante es empezar antes de desarrollar e implantar los algoritmos o los chatbots o toda la robotización que nos espera en el sector asegurador en la próxima década que va a venir. Eso va a llegar sí o sí, y ya está llegando. Ya hay el primer seguro de blockchain en un viaje París-Nueva York que ha realizado AXA Internacional. Esto, antes de empezar, tenemos que tener sustrato ético de todas las decisiones que vayamos a tomar. Y por mi parte nada más, y encantado de participar.